Mis queridos estudiantes, vamos a repasar entonces algunos conceptos desde el punto de vista ácido y base. ¿Sí? Primero recordemos que una sustancia ácida es una sustancia que presenta un pH menor a 7. ¿Sí? Esta es una sustancia del tipo ácida. Mientras que una sustancia básica es una sustancia que tiene pH mayor a 7, entre 7 y 14, una sustancia del tipo básica. En función de la cantidad de protones que tenga el medio, ¿sí? Nosotros vamos a poder determinar este valor del pH. Recordemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de H más de la cantidad de protones, o más formalmente, el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H3 o más, o los iones hidróneo, ¿sí? Por encima entonces de un pH de 7, la sustancia es básica, y por debajo de 7, la sustancia es ácida. Estos conceptos son súper claves para poder entender cómo van a ocurrir algunas reacciones metabólicas. Recordemos que el pH fisiológico está entre 7,45 y 7,35, lo que nos da entonces un valor medio de 7,4. Clínicamente, cuando tengamos un pH por debajo de 7,4, decimos que el paciente o la muestra está con una acidosis metabólica, y por encima de 7,4 hablamos de una alcalosis. Alcalosis viene de la palabra base, ¿sí? Entonces, en función de estos conceptos, vamos a repasar entonces la teoría ácido y base en función de Brewster y Lowry. Para ello, tenemos que hablar primero de las características del agua. El agua es un compuesto anfótero, que al igual que los aminoácidos se comporta como ácido o como base dependiendo de la especie que tenga alrededor. En este caso, el agua es muy particular porque el agua, al comportarse como anfótera, vamos a tener entonces que tiene dos posibilidades, donde el agua actúe como ácido donando un protón, y también actúe como base aceptando un protón. Y eso es importantísimo que lo anoten. Ácido, sustancia capaz de ceder un protón, mientras que la base es una sustancia capaz de aceptar el protón. En este caso, el agua, al ser un compuesto anfótero que se comporte como ácido y como base, logra entonces tener esas dos características. Esto es en equilibrio. Y fíjense lo que pasa. Si decimos que la primera molécula de agua es un ácido y la segunda es una base, ¿sí? ¿Qué hace el ácido? Dona un protón. Si tenía antes dos hidrógenos, ahora se va a quedar con uno solo, quedándonos entonces como, quedándonos entonces como OH menos. ¿Por qué quedó como OH menos? Porque perdió un protón. Y el agua, al actuar como base, lo que va a hacer entonces es tomar uno de esos protones. Fíjense que estaba así, y ahora va a tomar uno de los protones que tenía la otra molécula de agua, quedando con una carga positiva. En este caso, formo el ion hidróxido con la carga negativa y los iones hidróneos con las cargas positivas, o también conocido como H3 o más. Y esto es súper clave porque va a ocurrirnos también con los aminoácidos, que los aminoácidos tienen una carga, un grupo amino que actúa como base, y un ácido carboxílico que actúa como ácido. A partir del equilibrio iónico del agua, se desprende toda la teoría de Brewster y Lowry para los distintos ácidos. Un punto importante que debemos tener acá en cuenta es entonces que a partir de los iones hidróneos, a partir de los iones hidróneos,
yo puedo calcular entonces el pH como menos logaritmo de la concentración de H3 o más. Si este valor de pH me da por debajo de 7, estoy hablando de una especie ácida. Si me da por encima de 7, estamos hablando de una especie básica. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aplicarlo a algunos ejemplos. En el caso de ácidos fuertes, en el caso de ácidos fuertes, vamos a encontrar que ellos se disocian completamente. Por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico más agua. Recordemos que el agua puede actuar como ácido o como base dependiendo de la especie que esté interactuando. En el caso de los ácidos inorgánicos o ácidos fuertes, se disocian completamente. Recordemos entonces, un ácido es una especie que aporta un protón y una base es una especie que lo acepta. ¿Mediante qué característica lo acepta? Por los pares de electrones. Entonces, si el ácido cede un protón, queda entonces como ion cloruro. Y la base entonces aceptaría este protón, que sería el agua, y quedaría como H3 o más. Estas son las dos especies que se generan. Uno con la carga negativa, al cloruro, poder aceptarlo al ser electronegativo, y H3 o más. Dependiendo del valor de la concentración de esta especie, vamos a tener un valor de pH, ya que se calcula con el menos logaritmo de la concentración de H3 o más. ¿Sí? En el caso de tener ahora, en el caso de tener ahora una base fuerte, en el caso de tener ahora una base fuerte, estas también se van a disociar completamente. Se disocian completamente en presencia de un ácido. Vamos a poner por aquí el hidróxido de sodio. Las bases se caracterizan por tener una carga negativa, pares de electrones o densidad negativa. Uno de los principales representantes es justamente el hidróxido de sodio, que lo utilizamos en el campo de fútbol, por ejemplo, para demarcar las líneas con ese color blanco, donde también podemos tener presencia del hidróxido de sodio en algunas reacciones de saponificación para convertir los ácidos en ésteres, y el hidróxido de sodio es una sustancia altamente cáustica, es decir, que puede atravesar tejidos y puede ocasionar daños irreversibles. Por ejemplo, el hidróxido de sodio va a actuar como base y el agua va a actuar entonces como ácido. Recuerden que el agua es del tipo anfotérica. En el caso del ácido clorhídrico se comportó como base, tomando un protón, y en el caso del hidróxido de sodio va a donar un protón. Va a ser entonces el ácido. Primero aquí el ion sodio más el ion hidroxilo. ¿Y de dónde viene este hidroxilo? Vamos a pintar el agua de otro color. Vamos a pintarla rojita. ¿Qué hace entonces el ácido? El ácido, que está representado por el agua, lo que va a hacer entonces es donar un protón. Si tenía dos hidrógenos, ahora va a quedar como OH menos. Y el otro hidrógeno lo va a tomar el OH que tenía con el hidroxilo. Entonces esto va a quedar como OH con un hidrógeno que provenía del agua. Genero entonces agua más el ion hidroxilo. Con este ion hidroxilo, chicos, yo voy a calcular otra especie o voy a calcular otra magnitud, y este se conoce como pOH.
pOH se define como menos del logaritmo de la concentración de OH menos. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH menos. Como nuestra escala es de pHs, existe entonces una relación matemática entre pH y pOH. El pH más pOH es igual a 14. pH más pOH es igual a 14. Y esta relación va a ser súper clave para poder resolver ejercicios que involucren el valor del pH. pH más pOH es igual a 14. Entonces, una vez que ya yo tenga el valor del pOH, hago por despeje y encuentro el valor de pH. Esto, chicos, es clave para las reacciones ácidos y bases fuertes. Y les estaba dando un pequeño recorderis para lo que va a ser la introducción a la formación de péptidos y al cálculo del punto isoeléctrico. En el caso de ácidos y bases débiles, como son las especies orgánicas, vamos a tener dos grandes representantes. De los ácidos, vamos a tener a los ácidos carboxílicos y a los fenoles, a los ácidos carboxílicos y a los fenoles, y dentro de las bases orgánicas, que son especies débiles, vamos a tener principalmente a las aminas. Las aminas, los ácidos carboxílicos y los fenoles van a ser claves para el estudio de las reacciones ácidos y básicas de sustancias débiles. Vamos entonces a encontrar que ellos van a trabajar con un equilibrio. Ellos van a trabajar con un equilibrio químico. Es decir, que vamos a tener especies que se pueden revertir, pasar de reactivo o reactantes a productos y de productos a reactantes. Desde aquí otra vez. Bases. Ok, entonces vamos a recordar un poquito qué sucedía con los ácidos carboxílicos o los fenoles. Vamos a tomar como ejemplo un fenol, un ácido carboxílico. Por ejemplo, el ácido acético, CH3, CO o H más agua. Nuevamente identificamos acá cuál es la especie que es ácida. Y notamos que aquí tengo un hidrógeno que está unido a un átomo electronegativo, ¿sí? A un átomo electronegativo. Vamos a ubicar aquí nuevamente, vamos a hacerlo con una fórmula CO o H. Fíjense que este hidrógeno está unido al oxígeno, que es un átomo del tipo electronegativo. Al ser electronegativo, el oxígeno atrae hacia sí toda la densidad electrónica, dejando entonces una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno, y esto lo va a aprovechar el agua, que es un compuesto anfotérico, para tomar este protón. Entonces, este actúa como ácido y el agua actúa como base, generando entonces CH3CO o menos más H3 o más. Fíjense que entonces el agua actúa como base tomando un protón, mientras que el ácido actúa como ácido liberando o cediendo un protón. Esta especie
Esta especie se conoce como base conjugada y el H3O más sería entonces el ácido conjugado. La base entonces, fíjense acá, la base entonces tiene una carga negativa, mientras que el ácido tiene una carga positiva. Ácido, sustancia capaz de ceder un protón, y el H3O más entonces tendría esas características de ácido, y el acetato tendría una carga negativa y actúa como base. Esto va a ser súper clave para el estudio de las soluciones amortiguadoras y es clave frente a la formación, por ejemplo, de los péptidos, que sería la unión entre aminoácidos, ¿sí? Para poder nosotros medir la fuerza de un ácido o de una base, tenemos algunas magnitudes. Y estas magnitudes están relacionadas con la fuerza que tiene un ácido o la fuerza que tiene una base de ceder entonces esos protones. Uno de estos conceptos es la constante de acidez K sub A. K sub A es la medida que tiene un ácido para donar el protón. A mayor, a mayor Ka, más fuerte es el ácido. A mayor Ka, más fuerte es el ácido. ¿Sí? Hay otro concepto que se desprende de acá y es el valor de pKa. pKa se define como el menos logaritmo del Ka. En los libros lo pueden encontrar o referenciados con constante de acidez o referenciados con pKa. Ahora, al pKa ser el menos logaritmo de la constante de acidez, va a tener otras implicaciones matemáticas. Y es la siguiente. A menor pKa, más ácida la especie. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un número de pKa o los valores referenciados con pKa, yo tengo que comparar una serie. El que tenga el valor más pequeño es el que va a representar la especie más ácida. ¿Sí? Vamos a poner por acá un ejemplo. Tengo, por ejemplo, una Ka1 que es de 1,8 por 10 a la menos 5. Y tengo una Ka2 de un ácido 2, K sub A del ácido 2, que es igual a 1,8 por 10 a la menos 3. Como son valores negativos, ¿sí? El que esté más cercano al cero va a ser entonces la especie más fuerte. Entonces, entre 1,8 por 10 a la menos 3 y 1,8 por 10 a la menos 5, el, eh, la especie más fuerte es justamente la de constante de acidez 2. K sub A2 va a ser entonces o el ácido que tiene asociado la constante K sub A2 va a ser más ácido. Y aquí es importantísimo que no se confundan, ¿sí? Y no se me confundan justamente con los valores negativos de exponentes negativos. Si yo tengo mi eje, por ejemplo, de las X, aquí encontraría a 1,8 por 10 a la menos 5, y aquí encontraría a 1,8 por 10 a la menos 3. Esto sería 0,00018 y esto sería 0,0018. Este valor es más grande que el valor de K sub A1. Este es K sub A1, K sub A2.
2. Entonces, cuando estoy hablando de los ácidos, cuando hablo de los ácidos, mientras mayor sea el valor de la constante de acidez, más fuerte es el ácido. Y mientras más pequeño sea el valor de pKa, más ácida va a ser la especie. ¿Qué quiere decir eso? Que la especie que sea más fuerte es la que puede ceder más fácil el protón o lo puede compartir. Ese hidrógeno que está unido a un átomo electronegativo puede cederse fácilmente y eso es el concepto desde el punto de vista de un ácido. ¿Qué pasa ahora, chicuelos, con los valores de las bases? Por los valores de las bases vamos a tener algo equivalente. Una base, una base entonces es una especie que acepta un protón. Y aquí vamos a encontrar como principales representantes las aminas. Fíjense que al tener un par de electrones, ellas pueden aceptar entonces pueden aceptar un protón. ¿De quién lo aceptan? Lo aceptan de un ácido, como por ejemplo del agua. El agua tiene entonces los hidrógenos están unidos a este átomo electronegativo. ¿Qué va a hacer la base? La base va a tomar, la base con estos pares de electrones, toma uno de estos protones, cualquiera de los dos, generando entonces, mediante una reacción de equilibrio, genera entonces NH3 más, a partir de los pares de electrones, más OH menos. Esto es entonces la base de partida. Este es el ácido. Esta es la base, perdón, el ácido conjugado. Este es el ácido conjugado. Y esta es la base conjugada. A partir ahora de este valor de la concentración de iones hidróneo, perdón, de iones hidroxilos, a partir de la concentración de los iones hidroxilos, vamos entonces a poder calcular el pOH de una sustancia o de una solución, tal cual como hicimos con las sustancias fuertes. Y aquí es importantísimo que tengamos el concepto de K sub B. K sub B es igual a la constante de basicidad. K sub B es igual a la constante de basicidad. A mayor KB, más básica es la especie. A mayor valor de K sub B, más básica es la especie. Y tenemos una relación también con el pKb. pKb, pKb es igual al menos logaritmo del Kb. pKb es igual al menos logaritmo de Kb. A menor, a menor, pKb, más básica es la especie. Ya que estamos hablando justamente de el logaritmo de constante de basicidad. Y esto es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta, reflexionen con la parte matemática. Chicos, si yo tengo, por ejemplo, un pKb, tengo un pKb 1 de 7 y tengo un pKb 2 de 8. La pregunta es para ustedes. ¿Cuál de los dos es más básico?
¿Cuál de los dos es más básico? Es decir, ¿cuál sería la especie que acepta en mayor proporción un protón? Considerando este concepto, vamos a tomarnos un minutito para responder esa pregunta. Me dan estas dos especies, PKB1 de 7 y PKB2 de 8. ¿Cuál es la especie más básica? La respuesta correcta es justamente el que tiene el menor valor de PKB. Sería el 1, porque a menor valor de PKB tiene la sustancia más básica. Es un juego de palabras. A mayor constante, más ácido. A mayor, perdón, bueno, si es un ácido. Si estamos hablando de un ácido a mayor constante de acidez, más básico es. Si es una base, a mayor constante de basicidad, más básica es. Pero con los pKs y con los pKbs es al revés. A menor valor de un pK, a menor valor de un pK, más ácida es la especie si es pK, y si es pKb, más básica es la especie si el valor del pKb es menor. Estos conceptos, chicos, son claves para que podamos entender entonces el siguiente tema. Por favor, revisar este video y si tienen alguna duda, indicármela en clases. Muchas gracias.